nuestro su objetivo es entender que la difusión es un proceso pasivo que depende de un gradiente de concentración de soluto, comprender la relación entre el peso molecular y el tamaño molecular, comprender cómo la concentración de soluto afecta la velocidad de difusión y comprender cómo el peso molecular afecta la velocidad de difusión. Muy bien, vamos a ir al próximo. Aquí tenemos un repaso de teoría muy rápido. Dice que recordemos que todas las moléculas poseen energía cinética y están en constante movimiento. A medida que las moléculas se mueven aleatoriamente a altas velocidades, chocan entonces entre sí, cambian de dirección con cada colisión. Para una temperatura dada, toda la materia tiene aproximadamente la misma energía cinética promedio. Entonces, en nuestro organismo, por ejemplo, a los 37 grados, todos los solutos van a moverse a la misma velocidad, más o menos, ¿no? Eso quiere decir, una temperatura, el conjunto de solutos se va a mover a una misma velocidad. Y hemos visto en la anterior clase que cuando está hirviendo el agua, los solutos se mueven muy rápidamente y cuando está congelada casi no se mueven, ¿no? A nuestros 37 grados se van a mover a una misma velocidad todos los solutos. Bien. Las moléculas más pequeñas tienden a moverse más rápido que las más grandes, porque la energía cinética está directamente relacionada con la masa y la velocidad. Ahí está la fórmula de la energía cinética, ¿no? La energía cinética es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Cuando existe una gradiente de concentración, el efecto neto de este movimiento molecular aleatorio es que las moléculas acaban distribuyéndose uniformemente en el entorno. En otras palabras, se produce la difusión. La difusión es el movimiento de las moléculas desde una región de mayor concentración a una de menor concentración. La fuerza impulsora de la difusión es entonces la energía cinética de las propias moléculas. Estos choques aleatorios que se dan y que les hacen que cobren impulso, ¿no? La difusión de partículas dentro y fuera de las células se ve modificada por la membrana plasmática, que es una barrera física. En general, las moléculas se difunden pasivamente a través de la membrana plasmática, si son lo suficientemente pequeñas como para atravesar sus poros, y se ven favorecidas por un gradiente eléctrico o de concentración, o si pueden disolverse en la porción lipídica de la membrana, como es el caso del dióxido de carbono y oxígeno. Entonces, las sustancias liposolubles se disuelven en la membrana. Las sustancias hidrosolubles pequeñas, de molécula pequeña, no se disuelven, que no son liposolubles, pero necesitan atravesar la membrana por medio de algunas aberturas que hay en la membrana. En este caso, ¿cuáles son estas? Los canales, ¿verdad? Los canales que van a permitir pasar al sodio, al potasio, etc. Bien, una membrana se denomina selectivamente permeable, diferencialmente permeable o semipermeable si permite el paso de algunas partículas de soluto, pero no de otras, ¿no? Entonces, nuestra membrana, por ejemplo, es selectivamente permeable. Se colgó. Vamos rápido a recuperarnos de la situación. Nada, no está queriendo pasar. ¿Por qué? Esto se pone chichoso este programa cuando bien, ahora sí. Tengo que ir volviendo al inglés, porque creo que por la traducción se atrasa. Bien, las partículas
La difusión de partículas de soluto disueltas en agua a través de una membrana selectivamente permeable se denomina difusión simple. La difusión de agua a través de una membrana diferencialmente permeable se denomina ósmosis. Entonces la ósmosis es cuando el agua atraviesa una membrana que es permeable para el agua, pero impermeable para los solutos osmóticamente activos. ¿No es verdad? Por eso dice selectiva o diferencialmente permeable. Tanto la difusión simple como la ósmosis implican el movimiento de una sustancia desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, es decir, a favor o a lo largo de su gradiente de concentración. Esta actividad proporciona información sobre el paso del agua y los solutos a través de las membranas selectivamente permeables. Puedes aplicar lo aprendido al estudio de los mecanismos de transporte en células vivas delimitadas por membranas. Ahora bien, aquí las membranas que vamos a utilizar, las membranas de diálisis utilizadas, tienen un valor de corte de peso molecular MWCO, eso es peso molecular diferente. Eso quiere decir que hay partículas de peso molecular diferente que van a atravesar las membranas. Aquí vamos a utilizar membranas de peso molecular de 20, de 50, de 100 y de 200 para ver la diferencia del paso de las partículas. Puedes pensar en el peso molecular en términos del tamaño del poro. Entonces, cuanto mayor sea el número del peso molecular, o cuanto mayor sea el peso molecular, más grandes serán los poros de la membrana. El peso molecular de un soluto es el número de gramos por mol, donde un mol es la constante del número de Avogadro, ¿no? Es decir, de 6,02 por 10 a la 23 moléculas por mol. Cuanto mayor sea el peso molecular, mayor será la masa de la molécula. Entonces, si es mayor el peso molecular, la masa es mayor y necesita un poro más grande. Entonces, un valor, la numeración de membranas, si quieren, más grande también, ¿no? Bien, a veces se utiliza el término masa molecular en lugar de peso molecular. Bien, ¿no? Bien, ahora, ¿qué equipo vamos a utilizar? Los vasos de precipitado izquierdo y derecho, utilizado para la difusión de solutos, varios solutos vamos a usar, y además vamos a utilizar membranas de diálisis con diferentes puntos de corte de peso molecular. Bien, entonces vámonos a algunas preguntas previas al ejercicio. Dice, la fuerza impulsora de la difusión es el ATP, la energía cinética de las moléculas, la proteína de transporte de membrana, la membrana de diálisis. ¿Cuál es la fuerza impulsora? Energía cinética. Muy bien, entonces ponemos la energía cinética y vemos que nuestra respuesta es correcta, ¿no? Este es un paso odioso, pero hay que hacerlo porque si no suele... Después ya vamos a en inglés nomás porque son pasos que vamos a ir respondiendo rápidamente. En la difusión las moléculas se mueven de alta a baja concentración, de baja a alta concentración, de alta o baja concentración contra un gradiente de concentración. De alta a baja concentración, muy bien, de alta concentración a baja concentración. Comprobamos respuesta y correcta, ¿no? Muy bien, ahora vámonos a la próxima. Dice, ¿cuál de las siguientes membranas de diálisis tiene el tamaño de poro más grande? ¿Cuál tendrá? ¿20, 50, 100 o 200? ¿Cuál será el poro más grande? ¿20? Si dice que el poro está en relación con el peso molecular o la masa molecular,
Cuanto mayor, aquí MWCO quiere decir que peso molecular o masa molecular, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál será va a permitir el peso más grande? 200. La de 200, ¿no? Entonces, porque por una de 20, seguramente un peso molecular de 60 no va a atravesar. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ya nos íbamos a poner una respuesta incorrecta. Bueno, continuamos. Bien, ya tenemos aquí el equipo de laboratorio que vamos a utilizar. Dice que lo primero que vamos a hacer es llevar estas membranas de diálisis hacia este soporte entre los dos vasos de precipitado. Pero nos pide que llevemos la de corte de 20 de peso molecular, ¿no? Entonces vamos a arrastrar esta membrana hasta aquí. Entonces ya tenemos la membrana, ¿no? Entre los dos vasos de precipitado. Perfecto. Vamos a ir al próximo. Y ahora nos pide que incrementemos la concentración de sodio hasta llegar a 9 milimoles seleccionando este botón positivo más el dispensador de sodio. Este nos permite dispensar el sodio. Vamos a dispensar sodio hasta 9. Entonces, cuando estamos 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego dice que dispensemos. Ya está. Ya tenemos el vaso de la izquierda con sodio, ¿no? Con 9 milimoles. Perfecto. Ahora nos pide que en este vaso de la derecha dispensemos agua desionizada. ¿Qué quiere decir agua desionizada? Que no tiene iones, que es agua pura, solo H2O, no hay nada añadido. ¿Sí? Agua destilada, tridestilada, ¿sí? Nada de otros componentes. Entonces, aquí dice agua desionizada, ¿verdad? Entonces vamos para familiarizarnos con los nombres, que después ya no vamos a dejar de traducir para no tener ese corte. Fíjense, un poco el equipo es este, ¿no? El que vamos a utilizar. Hay una pantalla aquí a la izquierda que dice la sustancia que está disoluta, la concentración de la sustancia en este vaso, la sustancia disoluta y la concentración de esta sustancia en este vaso. Aquí el dispensador de sodio, el dispensador de urea, el dispensador de albúmina y el dispensador de glucosa. Aquí dice dispensar, enjuagar, que quiere decir limpiar, o sea, volver el vaso a sacar todo lo que está en el vaso. Ahorita hemos llenado el vaso, ¿no? Pero después lo tenemos que volver a sacar para hacer otra prueba. Entonces ese es un botón de limpiar. Aquí dice agua desionizada. Ahora nos pide seleccionar agua desionizada. Entonces seleccionamos y dispensar, ¿verdad? Ya estamos listos para dispensar. Y ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Las concentraciones de los solutos en este vaso. Pero como es agua desionizada, no tiene ningún soluto en este momento. Hay a ver, fíjense, ahora hay una gradiente de concentración. Aquí hay 9 milimoles y aquí no hay nada, ¿no? De sodio, de cloruro de sodio. En cambio, de los otros iones no hay nada, o de las albúminas, las otras moléculas, no hay nada en ninguno de los vasos, ¿sí? Solo aquí habría cloruro de sodio, ¿no? Ahora, muy bien, entonces tenemos ya la concentración en el izquierdo y en el derecho no hay nada. Bien, vamos al próximo que tenemos aquí. Seleccione agua desionizada, ya hemos dispensado. Esperen un segundito, los vamos a igualar. Bien. Ahora, tras iniciar la prueba, la barrera entre los dos vasos descenderá. Es decir, la membrana va a caer y va a haber una permeabilidad, ¿no es verdad? Ahorita, a ver, van a poder pasar los solutos
a través de la membrana semipermeable que está quedando, ¿sí? Con 20 de cloro. Y hay que ver, dice que la prueba va a durar, en realidad en el laboratorio físico como este dura 60 minutos, pero en un laboratorio de simulación esos 60 se van a reducir a 10 segundos, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí el contador de tiempo, aquí, que dice 60 minutos. En este contador de tiempo vamos a ver cómo empiezan a correr los minutos, ¿sí? Eso en 10 segundos van a correr los 60 minutos. Bien, y al final vamos a observar qué es lo que pasa si pasan los iones de este lado a este lado. Si aumenta de 0 la concentración de cloruro de sodio, quiere decir que la membrana es permeable para el sodio. Si no aumenta, si no cambia, quiere decir que la membrana no es permeable para el sodio, para el cloruro de sodio. ¿Está claro? Sí. Además vamos a ver la velocidad de la difusión también. Aquí nos tiene un marcador que dice tasa diferencial promedio en milimoles por segundo. ¿Cuántos milimoles por segundo de la sustancia disoluta van a pasar a través de la membrana? Entonces, si ya tenemos todos estos datos, vayamos a la prueba. Lo voy a poner aquí para que no se nos vuelva a colgar y empezamos, ¿no? Este es comenzar, este es el botón comenzar. Comenzamos entonces. Vean, entonces empieza, el contador está bajando, ¿no? Esos son minutos, digamos, en tiempo real, pero en este momento bien, dice, no ha habido difusión. ¿Por qué creen que no ha habido difusión? El peso molecular es pequeño, digamos, con respecto a cuando el peso molecular es pequeño, los poros son más pequeños. Es mayor el peso molecular del sodio y del cloruro con relación a la membrana. Entonces, estos iones son grandes, ¿no? Es como si quisiéramos hacer atravesar por, no sé, una puerta chica a una persona grande, no va a poder pasarnos, ¿verdad? Un chiquito puede pasar, pero uno grande no va a poder. Entonces, no ha habido difusión. Entonces, aquí nos vamos al próximo. Sí, ya seleccionamos, vamos al próximo. Nos pide seleccionar o registrar los datos. Aquí abajo, vean, tenemos un registro de los datos que vamos a ir haciendo para después comparar cada una de las pruebas que hemos hecho y qué ha pasado, ¿ya? Bien, entonces vamos al próximo y aquí hay una pregunta. Dice, paren y piensen la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual el cloruro de sodio no ha difundido desde el vaso de la izquierda hacia la derecha? Entonces, a ver, pasaremos. No hubo tiempo suficiente para que se produzca la difusión. La carga de sodio impidió que se difundiera, la carga positiva del sodio, quiero decir, ¿no? El tamaño de los poros de la membrana era demasiado pequeño, o se necesita una gradiente de concentración más pronunciada para difundirse. C, ¿no? El tamaño de los poros, ya ustedes han respondido hace rato. Correcto. Enviamos la pregunta y continuamos. Dice, seleccione enjuagar y luego que está debajo de cada uno de los vasos para prepararlo para la siguiente ejecución. Entonces ya vamos a aquí, esto es enjuagar, ¿no? Enjuagamos y nos vamos a la próxima. Dice, a ver, esta es una pregunta de predicción. Si el peso molecular de la urea es de 60.07, ¿qué piensa usted si va a difundir o no la urea a través de una membrana de peso 20 molecular?
no en absoluto, ¿no? No va a pasar. Ya enviamos la pregunta, después nos va a dar la respuesta. Nosotros mismos nos vamos a dar la respuesta cuando hagamos la prueba. Bien, entonces, ahora nos pide incrementar la urea en una concentración de 9 también, ¿no? Aquí abajo, ya no vamos a hacer el cloruro, sino en la urea. Vamos hasta 9 milimoles. Y luego dispensar. Vamos a llenar el vaso de precipitados con esto. Ahora, vamos al próximo. Ahora, seleccionar agua desionizada y dispensar. La misma agua que hemos puesto anteriormente, sin ningún yodo. Ahora nos pide que seleccionemos Start, es decir, el botón de iniciar, y veamos qué es lo que sucede. También vean, está ya el tiempo corriendo, ¿no? A toda velocidad. ¿Qué pasó? No ha habido difusión. Entonces, cerramos esto. Vamos a la próxima. ¿Sí? Vamos a registrar nuestros datos también para tener en cuenta. Vamos a la próxima y vamos a ver aquí. Ahora dice que recorramos la membrana hasta su posición. ¿Sí? Llevemos nuevamente la membrana hasta aquí, ¿no? A la cabina donde están las membranas, la guardamos y vamos a seleccionar enjuagar. Vamos a enjuagar los dos vasos de precipitado, nos quedamos sin nada. Y vamos al próximo. Ahora dice aquí hay que pensar, ¿no? Una pregunta de reflexionar sobre lo que estamos haciendo. La glucosa es un azúcar de 6 carbonos. La albúmina es una proteína con 607 aminoácidos. El peso molecular promedio de un solo aminoácido es de 135 gramos por mol. No hay razón para analizar estos solutos a 20, con una membrana de corte de 20, de 20 de peso molecular, ¿no es verdad? Entonces, porque son demasiado grandes, quiere decir, es como si quisiéramos hacer entrar un camión por esa puerta. No va a poder, ¿no? Ya sabemos que no va a entrar. Entonces, la glucosa es un carbohidrato complejo y por lo tanto demasiado grande para ser transportado. La glucosa es una proteína y por lo tanto es demasiado grande para pasar. La albúmina es un azúcar simple y por lo tanto demasiado grande para ser expulsada. O tanto la glucosa como la albúmina son demasiado grandes para pasar. ¿Cuál de estas preguntas, de estas respuestas no tendrá, digamos, lógica? Bien, ¿qué más? La glucosa no es una proteína ni La glucosa no es una proteína y la albúmina no es un carbohidrato, ¿no? Al contrario, la albúmina es una proteína y la glucosa es un carbohidrato. ¿Ven? Son respuestas que no tienen lógica, absurdas, ¿no? Trampas, digamos, definitivamente. Así tienen que razonar cuando lean preguntas de esta naturaleza. A veces directamente vamos a poner cosas y no estamos razonando lo que tenemos que razonar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a elegir la cuarta, ¿no? Y comprobamos la respuesta correcta. Y enviamos nuestra pregunta y continuamos. Dice que arrastremos ahora la membrana de 50, ¿sí? Al soporte. Y que aumentemos la urea hasta 9, ¿no? Ahora, vamos a dispensar, cambiaremos nomás a inglés para que no nos... Doctor, disculpe, puso la membrana de 20.
Otra vez puse la de 20, Sí. perdón. Cambiamos, pues, ¿no? Ya está. Ahora, dice que pongamos agua desionizada, lo mismo, dispensar, y nos vamos luego a la próxima actividad. ¿Cuál es? Seleccionar Start, ¿no? Ahora vean, si no hubiéramos cambiado, ¿qué hubiera pasado? Era la misma prueba anterior, ¿no? Ahora ponemos Start. Ahora fíjense qué va a pasar con las concentraciones de dos cosas. Las concentraciones de los iones en las pantallas estas de aquí, ¿sí? del sodio, y también aquí lo que va a ser al final la velocidad de la difusión, ¿sí? Vamos. Empieza. Se ha llegado a un equilibrio en 10 minutos. Entonces, ustedes han debido observar, a medida que, bueno, tal vez no, pero en la próxima traten de ver, a medida que va pasando el marcador de tiempo, hay una difusión de iones, pero en un momento ya todos los iones se han difundido y se han equilibrado, y el resto de la prueba de la hora ya no hay movimiento de partículas, porque ya se ha producido el equilibrio, ya han pasado los iones que tenían que pasar de un lugar al otro. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo había tardado todo ese tiempo? ¿Cuánto había sido ese tiempo de paso de los iones? De 10 minutos, ¿no? Bien, que se alcanzó el equilibrio. Entonces, fíjense, en este vaso ahorita tenemos 4.500 y en este 4.500. Ya no puede ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque ya están equilibrados. Ya las dos concentraciones son iguales. Ya no hay, ¿qué cosa? Gradiente de concentración. No hay diferencia de concentración. Entonces ya no hay posibilidad de que pasen los iones. Incluso la presión osmótica viene a ser ya la misma en ambos vasos, ¿no es verdad? Entonces ya no hay movimiento de partículas. Perfecto. Ahora, ¿cuál había sido la velocidad? Si fue en 10 minutos que pasaron todos los iones, ¿cuál fue la velocidad de milimoles por segundo que han atravesado la membrana? 0,150, 0,015, digamos, milimoles por segundo han atravesado la membrana. ¿Estamos? Recuerden estas velocidades, pero mejor todavía vamos a grabar nuestros datos, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahora grabamos, ¿sí? Aquí en nuestro... Ya podemos observar, ¿no? Vean que va a ir habiendo diferencias en cuanto al sodio. El sodio, cuando tenemos una concentración de 9 milimoles, pero con una membrana de 50, fíjense, va a tener una velocidad de 0,150 milimoles por segundo. Es decir, que ha atravesado el sodio la membrana. Muy bien, ya hemos grabado y ahora vamos a ver qué nos pide. Flush. Es decir, limpiar, y vámonos al próximo. Ahora incrementamos la concentración de sodio hasta 18 milimoles y luego vamos a dispensar. Vámonos hasta 18. ¿Cuánto es 18? El doble de 9, ¿no? Que teníamos hace un momento. Dispensamos, perfecto, y ahora vamos a seleccionar agua desionizada y dispensamos también, luego ponemos esto y seleccionamos Start, el botón Start. Bien, adelante, ahora fíjense cómo ha sido, en qué tiempo ha pasado, ¿no? El equilibrio del sodio se ha conseguido en 11
segundos, ¿no? Más tiempo. ¿Sí? ¿Habrá sido más rápida la velocidad o más lenta? ¿Más lenta o más rápida? Más lenta, dice. ¿Por qué? 11 minutos, el otro 10 minutos. ¿Qué opinan? Sería más rápido, porque solo aumenta un minuto y el doble debe ser 20 minutos para que sea más lento. Pero 10 minutos es más rápido que 11 minutos, de todas maneras, ¿no? Aunque sea un minuto. Por eso el doble de la cantidad. Ah, te estás olvidando que la cantidad era el doble. El doble de estudiantes es como que, fíjate, el doble de estudiantes, el A y el B1 y el B2 tendrían, primero el B1 solo, pasan rápido, en 10 minutos, pero el B1 y más el B2 es el doble de estudiantes y solo pasan en 11 segundos. O sea, la velocidad entonces de, esta velocidad no es de el conjunto, sino estamos viendo cuántos milimoles pasan por segundo. Es relativo a ¿Sí? la masa. Claro, entonces, a ver, veamos. La respuesta está aquí. ¿Cuántos milimoles? Porque fíjense, se alcanzó el equilibrio de 9 milimoles en los dos en 11 segundos, pero la velocidad de paso de las partículas fue de 0,0273 milimoles por segundo. Más partículas, ¿no?, por segundo han pasado, más veloz ha sido. ¿Sí? ¿Está claro? Más cantidad de partículas. Porque no estamos hablando de kilómetros por segundo, sino de partículas. Más partículas han pasado por segundo. Recuerdan, uno de los factores que intervienen en la velocidad de difusión es la concentración, ¿verdad? Otro es la temperatura. Otro es la presión, ¿sí? Entonces, este factor es importante. Cuanto a mayor concentración, mayor velocidad, entonces también de las partículas, ¿no? Bien. Vamos a la próxima. No sé si aquí hay pregunta. Registraremos nuestros datos para tenerlos ya presentes y vamos a la próxima. ¿Qué dice ahora? Que llevemos esta membrana hasta aquí y seleccionemos, ¿no? Muy bien, preparar para la próxima prueba. Ahora llevamos la de 100. Muy bien. Y nos pide además que dispensemos el cloruro de sodio, ¿no?, hasta 9 milimoles. Dispensamos. Luego, agua desionizada y dispensamos. Luego, estamos atentos a lo que pasa. El equilibrio se ha alcanzado en 10 segundos. ¿Qué pasó? La membrana era con un poro más grande, un canal más ancho, digamos, si quieren. Pero no ha variado en cuanto a la membrana de 50. ¿Sí? Entonces, aquí el tamaño del poro, si ya la partícula atraviesa un poro que es permeable, el tamaño del poro no va a afectar a la velocidad. ¿Sí? La concentración sí, porque la concentración hemos visto que cuanto mayor concentración, mayor velocidad de difusión.
pero aquí la concentración era la misma, 9 milimoles por litro, ¿no? A ver, dice, vamos a ver, observamos, en este lado había 9 milimoles por litro, han pasado, se han igualado en 4.500, perfecto, pero la velocidad de difusión real sigue siendo la misma, 0,050 que cuando el poro era de 50, ¿no? Pero cuando el poro era de 20, ¿cuánto fue? 0, porque no hubo difusión. Bien, vamos, ¿ya hemos registrado datos? No hemos registrado datos, no. Ahora sí, registrar datos. Y vamos con el próximo. Seleccionamos Flush otra vez, limpiamos. Vamos al próximo. Y dice que incrementemos la concentración de urea. A 9. Ahora, ¿qué opinan? ¿La urea pasará? ¿Por qué? ¿Cuánto resultó que era el peso molecular de la urea? ¿Recuerdas? ¿Cuánto? 60, ¿no? Entonces, en una membrana de 100, seguro que va a pasar, ¿no? En la de 20 y la de 50 era obvio que no iba a pasar porque es más grande. Ya hemos visto que por la de 20, ¿no? No pasó. Lo hemos hecho con la de 50 porque no había necesidad, porque si tiene 60 ya sabemos que no había posibilidad. No habíamos dispensado, bien, ya, bueno, vamos a estar, seleccionamos entonces el botón de estar aquí y vamos a ver. Vean, ahora sí hay difusión de urea. Ha habido difusión, ¿no? Ha aumentado la concentración de la urea y se ha alcanzado un equilibrio en 16 minutos. ¿Cuánto ha sido la velocidad? 0,094. ¿Esto será más rápido o menos rápido que el sodio? Menos rápido. ¿Cuánto era el sodio? 0,0150. En 9. 0,0150. Este es 0,00. Entonces, más partículas de sodio pasan por segundo que partículas de urea. Entonces, el sodio se mueve más rápido que la urea, ¿no? Más pequeña es la molécula también, ¿ver? Aunque la concentración sea la misma. Bien, entonces, con esta membrana de 100 pudo pasar la urea. Vamos hacia el próximo. Registraremos datos, ¿no? Sí. Ya está el botón de registrar datos. Vamos al próximo. Ahora viene una pregunta. Pondremos en español para la pregunta. La tasa de difusión de la urea es más rápido que el sodio porque la urea es una molécula más grande. Es más lento que el sodio porque la urea es una molécula más grande. Es más rápido que el sodio porque la urea es una molécula más pequeña. Es más lento que el sodio porque la urea es una molécula más pequeña. ¿Cuál será? ¿Cuál? B, ¿no? Es más lento que el sodio porque la urea es una molécula más grande. Hemos visto respuesta, correcto.
enviamos. Ahora dice que arrastremos y vemos la de, todavía no nos pide nada. Acá. Ahora, esta pregunta predictiva, es decir, ¿qué es lo que creemos que va a ocurrir? Recuerde que la glucosa es un monosacárido, la albúmina es una proteína con 607 aminoácidos y el peso molecular promedio de un solo aminoácido es de 135 gramos por mol. ¿Cuál de las siguientes moléculas podrá difundirse a través de la membrana de 200? Ni glucosa ni albúmina. Tanto glucosa como albúmina. Solo glucosa, solo albúmina. ¿Qué dice? Las dos, ninguna. Solo la glucosa. ¿Cuánto es el peso molecular de la glucosa? 180 ¿Unidades o qué? ¿Cuánto es el peso molecular de la glucosa? No es 180 miligramos o 180 gramos. Gramos. O sea, son moléculas demasiado grandes, ¿no? Pero, ¿quieres ponernos solo la glucosa? Es predictivo finalmente, ¿ya? Veamos quién es el compañero. Solo glucosa, ¿sí? Enviamos la pregunta. Ahora, dice que arrastremos la de 200. Y que pongamos glucosa, 9 milimoles. Dispensar. Debemos inglés no nos vaya a colgar. Agua desionizada, dispensar. Próximo. Ya no hay pregunta, no hay nada, está. Ya. La glucosa atravesó. Solo glucosa. Entonces se confirma lo que dice el compañero. ¿Sí? Que la glucosa alcanzó un equilibrio en 36 minutos. Y fíjense la velocidad de cuánto? 0,042 milimoles por segundo, ¿no? Bien. Tenemos este dato. Registrar próximo. Registramos el dato y nos va a pedir que limpiemos luego. Ahora que llevemos la concentración de albúmina a 9 milimoles también, ¿no? Y dispensemos y luego seguramente también nuestra agua desionizada. Más clara la albúmina, ¿no? Bien, vamos a poner próximo, ya arrancamos.
difusión. Entonces la velocidad fue de 0, ¿no? Y al próximo vamos a... Próxima. Dice que hemos terminado el ejercicio. Entonces ahora vamos a ver los resultados, ¿ya? ¿Qué resultados tenemos? Seleccione enviar para registrar sus resultados. Has completado todo el experimento. Enviar. ¿Qué dice? El efecto de aumentar la concentración de cloruro de sodio de 9 milimoles a 18 milimoles en el vaso de precipitados izquierdo fue disminuir la velocidad de difusión, aumentar la tasa de difusión, no realizó ningún cambio en la velocidad de difusión. Aumentó la velocidad de difusión, ¿no? Bien. Ahora, veremos los resultados del experimento. Ahí están todos los resultados. Podremos comparar, ¿no? Que conforme al tamaño entonces del poro, ¿no? De la membrana, del grosor del poro de la membrana, del canal en este caso, va produciéndose la difusión de las diferentes partículas. Las de menos peso molecular obviamente atraviesan los poros, el corte de menos peso molecular. A partir de 50 milimoles hemos visto cómo el sodio puede atravesar con facilidad. El sodio, ¿no? Es el único ion. A partir de 100, ¿quién? La urea. A partir de 200, la glucosa. Y el único ion, o la única molécula que no atraviesa estos cortes es la albúmina, por ser una proteína grande, ¿no? De hecho, no puede difundir la albúmina al interior de la célula, ¿sí? A través de, ni siquiera la albúmina puede difundir a través de los poros capilares, que son, digamos, mucho más amplios que un canal de una célula, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí hemos visto esta pruebita. A ver, hay una más que quiero que veamos, si tenemos tiempo, la difusión facilitada. A ver, ¿qué dice? Comprender que algunos solutos requieren una proteína transportadora para pasar a través de una membrana debido a limitaciones del tamaño. Observar cómo la concentración de solutos afecta a la velocidad de difusión. Observar cómo el número de proteínas de transporte afecta la tasa de difusión. Y comprender cómo las proteínas de transporte pueden saturarse. La difusión facilitada ya no es como la difusión simple. La difusión simple es como si abriéramos la puerta y que pase todo el que quiera. No es verdad, depende de cuantos más hayan, más van a entrar. La difusión facilitada, sí, es facilitar el ingreso, pero como que si en la puerta tuviéramos estos contadores, ¿no? Hay que entrar uno por uno, si quiere. Entonces, la difusión facilitada se va a saturar. Cuantas más puertas haya, más personas van a entrar por estos contadores. Todos esos que hay en la feria, en el stand, hay que entrar uno por uno. Entonces, si hay 5 puertas, habrá posibilidad de que entren 5. Si hay 10, 10, pero si las puertas solo son 2, solamente van a entrar 2 por vez, y así. Pueden entrar 100, pero esperando a que entre primero uno, después otro, ¿no? O como si entráramos por lista también. Entonces, vamos a algunos de los datos que necesitamos saber previamente. ¿Ya? Rapidito leeremos lo que está aquí. Algunas moléculas son insolubles en líquidos o demasiado grandes para atravesar los poros de la membrana. En cambio, atraviesan la membrana mediante un proceso de transporte pasivo, denominado difusión facilitada.
Por ejemplo, los azúcares, los aminoácidos y algunos iones se transforman mediante difusión facilitada. En esta forma de transporte, los solutos se combinan con la molécula de proteína transportadora en la membrana y luego se transportan con o a largo o a favor de su gradiente de concentración. Las moléculas de proteína transportadoras en la membrana podrían tener que cambiar ligeramente de forma para acomodar el soluto, pero la célula no tiene que gastar energía. Esto es lo que tienen que entender y diferenciar del transporte activo, ¿sí? En este caso, el soluto se une a la proteína transportadora, ¿sí? Cuando se une a la proteína transportadora, se une a través de enlaces químicos, porque las dos son sustancias químicas diferentes, pero que tienen afinidad entre sí. Eso quiere decir que pueden establecer una unión química, un enlace. Al establecerse esos enlaces, la proteína transportadora va necesariamente cambiar, porque está uniéndose a otra sustancia química. Ese cambio hace que a través de la proteína, modificando su forma la proteína, la estructura o la molécula sea transportada. En la difusión simple, vean, no hay unión con la proteína transportadora. En la difusión simple, el canal, que es una proteína, ¿qué hace? Abrirse y dejar pasar simplemente, ¿sí? Y en el transporte activo, en cambio, necesariamente, después de que se unen los solutos con la proteína transportadora, hay una actividad ATPase. El ATP es convertido en ADP y en fosfato de alta energía utilizado para el transporte. Bien, entonces, dado que la difusión facilitada depende de las proteínas transportadoras, el transporte de solutos varía según la cantidad de moléculas de proteína transportadora disponibles en la membrana. Las proteínas transportadoras pueden saturarse si hay demasiado soluto y se alcanza la velocidad máxima de transporte. Las proteínas transportadoras están incrustadas en la membrana plasmática y actúan como un escudo, protegiendo el soluto hidrófilo de las porciones lipídicas de la membrana. La difusión facilitada suele ocurrir en una dirección para un soluto determinado. Cuanto mayor sea la diferencia de concentración, entonces, entre un lado y el otro lado de la membrana, mayor será la velocidad de difusión. Pero esta velocidad de difusión será mayor hasta un punto en el que se saturen las proteínas transportadoras. Si se saturan, la velocidad de difusión se queda, digamos, alcanza su máxima difusión. No sé si recuerdan, pero aquí importante, puede ser claro, si en una gráfica de coordenadas cartesianas vemos, ¿no?, la velocidad de difusión, aquí está la concentración de partículas y aquí la velocidad, el tiempo, ¿no?, que van a emplear las partículas. En la difusión simple, cuanto mayor es la concentración, mayor es la velocidad. Y en la difusión simple, esta línea que vemos aquí se puede extender hacia el infinito. Más partículas, más velocidad de difusión, como acabamos de ver, ¿verdad? 9, ¿cuánto empleó? 9 milimoles, ¿cuánto fue? 0,15, ¿no? 0,015. Entonces, 9 milimoles, 0,015, digamos, ¿no? 18 fue 0,0273, ¿no? 18 milímetros. Bien, está claro. En la difusión fácil, y si seguimos aumentando, entonces la velocidad va a seguir subiendo. En la difusión facilitada no ocurre esto. Si llego a 9 milimoles va a aumentar. Puede aumentar, digamos, hasta 18, pero si aumento a
24 ya no, porque se saturan los medios de transporte, entonces se va a formar una línea recta, se va horizontal, se va a aplanar, entonces nuestra curva va a ser así, ¿no? No va a ser una línea recta. ¿Está claro? Sí, ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante entre las dos difusiones, además de que uno utiliza una proteína transportadora, pero al utilizar una proteína transportadora tiene un límite en su velocidad, no puede superar esa velocidad. Bien, entonces, Una pregunta, doctor. sí. Bueno, en el caso de la difusión facilitada, necesitan las moléculas realizar un enlace químico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en este caso, para los gases nobles como el helio, no podríamos usar intermedio de difusión, pero pasarían directamente por un facilitado. Sí, pero al mismo tiempo el helio no es soluble, a no ser que en el organismo el helio no va a difundir. ¿Por qué? Porque no es soluble en los líquidos. ¿Sí? Entonces, no es soluble como otros gases, ¿no? Otros gases se solubilizan con facilidad. Por ejemplo, el helio que está en el aire ingresa, pero sale igual, a la misma cosa, que no se llega a solubilizar en los líquidos. Cuando hablemos del respiratorio, vamos a ver las particularidades que tiene el aire, el gas que está en el aire, y cómo solamente el oxígeno es capaz de solubilizarse a la presión atmosférica, se va a solubilizar. Por eso que pasa de un estado gaseoso a un estado líquido con facilidad el oxígeno. Bien, entonces, ¿qué equipo vamos a usar? Dos vasos de precipitados también, ¿no? Donde vamos a producir la difusión de los solutos, unas membranas de diálisis de varios cortes de peso molecular, también igual que lo que hemos visto hace un momento, y un constructor de transportadores. Constructor de transportadores de membrana va a ayudarnos a construir en estas membranas, poner, digamos, 500 transportadores, proteínas transportadoras, 700, 1000, ¿no? Proteínas transportadoras. Bien, entonces esa es la característica del equipo. Y tenemos una primera pregunta, a ver, pasaremos al español. Dice que las moléculas necesitan una proteína transportadora que las ayude a moverse a través de la membrana, porque no son solubles en líquidos, son solubles en líquidos, son demasiado grandes, son insolubles en líquidos o demasiado grandes. ¿Cuál será la respuesta? Demasiado grande. Y si son insolubles, aunque sean pequeñas, pasan. No la membrana. ¿No? Todas las proteínas que no son solubles en líquidos, o todas las moléculas que no son solubles en líquidos, que son hidrosolubles, van a necesitar de algún canal o de algo para pasar, ¿no es verdad? No puede pasar a través de los poros de la membrana o a través de los espacios intermoleculares de la membrana. Entonces, la respuesta es, son insolubles en líquidos o son demasiado grandes, ¿no? Pero lo vemos si esa es la respuesta correcta. Está correcta. Vamos a verle rapidito y vamos a la próxima. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la difusión facilitada? El movimiento es pasivo en contra de un gradiente de concentración, el movimiento es activo y en contra de un gradiente de concentración, el movimiento es pasivo y se produce según un gradiente de concentración, el movimiento es activo según un gradiente de concentración. ¿Cuál será? Tercero, ¿no? El movimiento es pasivo porque es difusión, no difusión simple, pero es difusión. Facilitada porque es a través de una proteína. Entonces, pero tiene que ser contra o a través de un gradiente de concentración, a favor de un gradiente de concentración. Bien,
pregunta más, rapidito, los ejemplos de solutos que podrían requerir difusión facilitada incluyen glucosa, sodio, potasio, todo lo anterior. Todo lo Todo lo anterior. Bien. Digamos que el sodio incluso pasa solo por difusión simple, ¿no? Tan pequeña la molécula, si hay un canal. Ahora, si no hay canales, va a requerir de difusión facilitada, desde luego. Pero si hay canales de sodio que se abren, el sodio va a estar. Sodio. Bien. Si hay un canal que sea permeable al flujo de sodio. Pasaremos al... tenemos una pregunta más, lo pondremos nomás en español para que todos podamos leer. ¿Cuál de las siguientes no afectará la tasa de difusión facilitada? La cantidad de ATP, la concentración de solutos, el número de portadores de membrana, el pendiente o el gradiente de concentración. Cantidad de ATP. La cantidad de ATP, por aquí no tiene nada que ver el ATP, ¿no? O sea, no usamos ATP en la difusión facilitada. Por eso es difusión. ¿Cuál es la única energía que utiliza la difusión? Si fuera esa una pregunta de examen, ¿qué van a poner? La energía cinética propia de cada partícula, ¿no? Que se mueve y choca entre sí y se impulsa mutuamente. No hay más. Muy bien, entonces continuamos. Bien. Dice que observemos que en el constructor de membranas, aquí tenemos una membrana que, en el gabinete hay una membrana que está, digamos, construida, para ser construida con 500 transportadores. Entonces dice, seleccione construir membrana para insertar 500 transportadores de glucosa o 500 proteínas transportadoras de glucosa de este transportador. ¿Sí? Bien. Este es el transportador del que hablábamos, el constructor de membranas. Y esta es la membrana. Y aquí entonces en esta membrana hay que insertar 500 proteínas transportadoras de glucosa. ¿Sí? Luego aquí están los vasos de precipitado, tienen las mismas características que los otros. Aquí están las pantallas donde van a estar las concentraciones de los solutos, y aquí los dos solutos que vamos a dispensar, sodio, glucosa, para observar cómo pueden ser transportados a través de estos transportadores. Bien, entonces, estos son transportadores de glucosa, ¿ya? Nos pide que en este transportador, o en este constructor, donde está la membrana, está lista para construir 500 proteínas transportadoras. Entonces, hay que hacer la construcción. Así dice, construya la membrana. Vamos a construir, ¿verdad? Ha habido unos rayos ahí, ¿no? Ahora, esa membrana está con 500 proteínas transportadoras de glucosa. ¿Sí? Bien, ahora lo que nos pide es que llevemos ya esta membrana con sus 500 transportadores hacia el sitio, hacia el soporte, entre los dos vasos, ¿no? Bien, el próximo es que incrementemos la concentración de glucosa hasta 2 milimoles, seleccionando el botón más, ¿no? Entonces, 2 milimoles y dispensamos. Muy bien. Luego nos pide que seleccionemos agua desionizada y dispensemos también. Perfecto. Luego, después de que apretemos este botón, el botón de start, ¿no? De inicio, este rojo que habíamos apuntado hace rato, vamos a observar que
la diferencia entre las dos concentraciones va a disminuir, ¿no? De 2 milimoles a 0 milimoles que está al otro lado, ¿no? Ahora, eso quiere decir que si aumenta la concentración de glucosa aquí de 0 arriba, ha habido un paso de la glucosa hacia el vaso de la izquierda. Si no se mueve este 0, sigue 0 y aquí 2, no ha habido paso, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que observar la velocidad, ¿no? Aquí, la velocidad en milimoles por segundo que va a tener el paso de la glucosa cuando empiece la prueba. Por otro lado, la prueba esta también va a durar 60 minutos, pero en nuestro laboratorio solo 10 segundos, ¿ya? Entonces creo que estamos listos para empezar le daremos start y recuerden, aquí hay 500 transportadores de glucosa. Bien. El equilibrio ha sido en 43 minutos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si tenemos 500 transportadores en la membrana, han pasado la mitad de la glucosa, ¿no? De 2 milimoles han pasado 1 milimol, y se ha habido el equilibrio entre los dos lados. Y eso ha ocurrido en 43 minutos, ¿no? ¿Sí? A una velocidad entonces de cuánto? De 0,0008 milimoles por segundo. Lenta la velocidad, ¿no? La comparación del sodio 0,015. ¿Cuántas veces más rápido el sodio? De hecho, en 10 minutos el sodio pasó ya, y no 2 milimoles, sino ¿cuántos milimoles? 9 milimoles. O sea, la velocidad del sodio, el tamaño de la partícula, mucho más intenso, ¿no? Bien, claro que ese es transporte, difusión simple, no es difusión falsificada. Aquí es unirse a la proteína y que la proteína cambie de configuración. El otro es que se abra la puerta y entran todos los que pueden, ¿no? Así es, diferente la difusión facilitada a la difusión simple. Bien, entonces, tenemos ya hemos seleccionado, vamos al próximo, registrar datos, vamos al próximo, seleccione Flush, limpiamos. ¿Qué hora es? Ay, nos apuremos. Bueno, por lo menos veamos qué pasa cuando aumentamos a 700, ¿ya? Próximo. Incremente la concentración de glucosa a 8 milimoles. Rapidito, dispensamos. Próximo, agua desionizada. Dispensamos. Próximo. Ya. ¿El equilibrio en cuánto? ¿Qué opinan? ¿Ha sido más rápido o más lento? ¿Cuánto? ¿La velocidad? Vean, ya está el equilibrio en 4 a cada lado. ¿Y cuánto la velocidad? 0,023. Más rápido, ¿no? ¿Está bien? Perfecto.
Vamos a registrar datos y vamos a luego, tal vez hay una pregunta aquí. Sí, a ver, rapidito responderemos esta pregunta. ¿Qué pasó con la tasa de transporte de glucosa cuando la concentración de glucosa aumentó de 2 a 8? Aumentó, la tasa de transporte disminuyó, la tasa de transporte no varió. Aumentó, ¿no es verdad? Correcto, ahora sí. Arrastrar la membrana de soporte al generador y luego se menciona limpiar. Volveremos a ponerles aquí para ir asegurando no se nos vaya a colgar. Porque no nos queda más que 3 minutos. ¿Listo? Pregunta. ¿Qué efecto cree usted que tendrá el aumento del número de transportadores de proteína en la tasa de transporte? La tasa de transporte de glucosa disminuirá, la tasa de transporte de glucosa aumentará, no habrá cambios en la tasa de transporte. Vamos a aumentar el número de transportadores, pero la tasa de transporte, la velocidad de transporte de la glucosa aumentará, no aumentará. ¿Con mayor número de transportadores? ¿O va a disminuir? Aumentará. Pondremos aumentará. Y ahorita vamos a ver. Enviar la pregunta. Ya, y nos iremos aquí porque si no, ahorita nos... Ya, dice aumente el número de portadores hasta 700 y construir la membrana de 700. A ver. ¿Cuántos ya? 50, 600, 650, 700, ¿no? Aquí en este lado estamos haciendo. Y voy a bajar un poquito, ya, construir membrana. Ahí pasan unos, ya tenemos, ¿no? La membrana con 700 transportadores. Ahora arrastramos la membrana aquí y subimos la glucosa a 2, ¿no? Dispensar. El próximo, agua desionizada. Y dispensar. El próximo, estar. Y ahora estén atentos a los resultados. También, desde luego, va a pasar, ¿no? Si por 500 han pasado, por 700 con mayor razón. Pero ahora fíjense, el equilibrio ha sido en 3. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha aumentado o ha disminuido la tasa de transporte? Aumentó, seguramente, porque aquí se ha alcanzado un equilibrio más rápido, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es? 0,0010. Sí, antes era 0,0008. Entonces ha aumentado la tasa de transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más transportadores. Si hay más transportadores en la membrana, obviamente más glucosa va a entrar. Eso le pasa a la célula cuando no hay insulina. Si no hay insulina, no entra. Si hay poca insulina, va a entrar poca glucosa, porque la insulina es la que lleva transportadores de glucosa a la membrana celular. Si hay mucha insulina, habrá mayor transporte, ¿no? A no ser que, como en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, la célula se vuelva resistente a la acción de la insulina, que eso ya es otra cosa, ¿no? Bien, aquí quedaremos, ¿sí? Por lo menos hemos visto. La próxima vamos a ver el músculo esquelético, también lo vamos a hacer igual, ¿ya? Y después ya vamos a sí, okay. Y ya estoy yo en el